Damas y caballeros, bueno, demos inicio a lo que hoy será el repaso de lo que hemos estado estudiando durante esta semana. Una semana de salvación, una semana de promesas, una semana de calendario espiritual, calendario bíblico, el calendario del cielo, ¿verdad? Hemos visto esa cronología, la más importante que encontramos en la Biblia, y también cómo termina todo lo que tiene que ver profecías de tiempo. La Así es. estudiamos en esta semana. Ha sido una Así bendición. es. Y sobre todo es una motivación para cada uno de nosotros, donde nos da esperanza en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Podemos reconocer cómo las promesas de Dios son fieles y Y verdaderas, verdadera, cómo claro que sí. tenemos esa esperanza segura de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y cómo la cronología del tiempo, ¿verdad? Se cumplieron cada uno de los eventos, y así también como los eventos que declaran cómo nuestro Señor está en el cielo intercediendo por cada uno de nosotros. Es correcto. Repasemos en primer lugar nuestro verso de la semana. Con esto queremos motivar de que usted pueda ir aprendiéndolo. Así ¿Dónde es. se encuentra ese verso? Así es. Isaías 25:9, María Elena. Así es, ya usted se lo sabe de memoria, y estoy segura que en su clase de escuela sabática se va a levantar y va a expresar este versículo de memoria que nos dice: y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¿Alguien puede decir amén después de leer este maravilloso verso? ¿Está usted Amén, allí? gloria a Dios. Ahí veo a algunos escribiendo en la caja de Amén. comentarios ahí. Amén. ¿Puede alguien después de leer un verso como este? Poderoso. Porque estas son las palabras que se unen a la promesa del Señor, a su segunda venida, que donde nosotros diremos, este es nuestro Dios, Aquí nuestro le Dios, hemos esperado y Él nos salvará. Esa será gloria la salvación. Angiola dice después de leer este verso, amén. Amén, gloria a Dios. Basilia, después de leer este verso, dice, amén. Amén, gloria a Dios. Ayalibis también dice amén. Amén. Alabado sea el Señor. También Farid. Johnny, Flordalidia. Ahí veo también a Johnny diciendo Ese amén. bien. Alabado sea el nombre del Señor Saraida. Amén. Gloria a Dios. Bueno, durante esta semana, estudiando esta maravillosa lección número 7, el Señor ha dado luz a entendimiento. Si has aprendido algo en esta maravillosa lección, ¿verdad? De motivado por la esperanza, escribe en la caja de comentarios, aprendido. Escríbelo ahora, aprendido. Aprendido. Y aprendimos, ¿verdad?, cómo los reformadores, desde la semana pasada que hicimos un estudio especial acerca de la reforma, cómo partieron desde Holanda, porque también ellos anhelaban la venida del Señor, y cómo los seguidores de Jesús también estaban esperando ese acontecimiento de forma especial. Es correcto. Durante esta semana comenzamos viendo la promesa, ¿verdad? De la venida del Señor, y cómo con el personaje principal de promover esto, Guillermo Miller, pues esto fue expandiéndose de una manera interesante. Recordamos que Guillermo Miller fue movido por el Espíritu Santo a hablar de la segunda venida del Señor. Destacábamos en esta semana que no existía la organización de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, pero todo el que esperaba el advenimiento, pues era un adventista, porque la palabra adventista quiere decir advenimiento. Así que en ese tiempo, cuando Guillermo Miller comenzó a predicar y comenzaron a unirse diferentes denominaciones a la segunda venida, a la creencia de la segunda venida, pues bueno, todo el mundo se convirtió en adventista, ¿verdad? Todo el movimiento milarista, que no tenía una organización como tal, pues se convierte en adventista. Desde 1831, cuando Guillermo Miller comienza con intensidad a predicar el evangelio. Y usted te recuerda que en oración en casa, después de él haber estudiado con la Biblia, lo que había pasado y lo que estaría ocurriendo más adelante, usted sabe que Guillermo Miller comenzó a estudiar la Biblia desde Génesis, versículo tras versículo, y hasta que no aprendía o no entendía algo,
pues no dejaba ese capítulo desde Génesis allí, con su concordancia bíblica, Así hasta que es. llegó al libro de Daniel y Ujú. estudió con empeño Daniel 8, Daniel 9, Ujú. y vio y encontró esa profecía de tiempo en Daniel 8, 14, Ujú. que hemos estado estudiando hasta 2300 200 tardes y tardes y mañana, mañana. y luego el santuario será purificado. Y él comenzó a investigar esto con empeño, todo lo que era santuario en la Biblia, el cielo, los ángeles, el hombre, la tierra, además, y llega a la conclusión de que la tierra sería ese santuario que sería purificado, pero aún no se lanzaba a hablar de esto. Ujú. Tal vez en la mañana de hoy estamos hablando a alguien que todavía no se ha lanzado a hablar de la promesa de la venida del Señor. Y hoy, como el Espíritu motivó también a Guillermo Miller, Ujú. pues le motiva a ir y hablarlo Wow. también con otros. Háblelo con su familia. ¿Le gustaría ver a usted, a los miembros de su familia en el reino de los cielos? Amén. Si Gloria a usted Dios. lo cree, Yo lo creo. entonces háblele de la segunda venida del Señor. ¿Le Ujú. gustaría ver a usted, a sus mejores amigos en el reino de los Amén. cielos? Claro que Pues sí. también háblele de la venida del Señor. Es una promesa inminente. Una de las cosas que motivó a Guillermo Miller es que todo lo que había prometido la Ujú. Biblia escatológicamente, lo que Dios había prometido se había cumplido. Ujú. Uh, cómo ocurrió la restauración de Jerusalén, cómo ocurrió el nacimiento de Jesús, su bautismo y Ujú. demás. Entonces él dijo, ¿cómo no se va a A cumplir cumplir. Así lo es. que resta? Es así. Lo Totalmente de único que acuerdo. falló en Guillermo Miller fue el lugar del evento de la purificación, que Ujú. no sería una purificación en la tierra, sino una purificación en el cielo. Allí nos escriben en la caja de comentarios de que Rafaela sí dice le que gustaría ver a la familia en el reino de los cielos. así es. Rafaela dice, me gustaría ver Claro que la sí. familia en el reino de los cielos. Ahí Basilia también le Claro gustaría que ver. sí, por esa bendita promesa. Entonces hay que comenzar a hablarle a nuestras familias porque es la forma Ujú. que puede entender y puede comprender la importancia de seguir a Jesús. Háblele de la segunda venida, Así es, el háblele a la Señor familia. viene. Claro que sí. Si usted ya lo está hablando, pues lo está haciendo bien, lo está haciendo bien. Así En es. esta semana también comprendimos oh, cómo el sobrino de Guillermo, ¿verdad? Ujú. Sin él levantarse de las rodillas aún después de Wow. la oración, pues le dice que necesitan un predicador en la Eso fue iglesia. extraordinario. Dios abre oportunidades para hablar Mm. y quiero ir contextualizando el asunto con usted, ¿verdad? O lo que diríamos en teología haciendo homilética, ¿verdad? La Ujú. aplicación, ¿verdad? Ujú. Dios asimismo abre oportunidades para que usted hable a otros. Ujú. Guillermo estaba orando, yo quisiera decirlo, pero tal vez no van a creerle a un granjero, aunque había participado de una forma fuerte en la guerra y demás, pero no creía que podía algo tan poderoso, algo tan maravilloso, venir de parte de un granjero. Ujú. Pero Dios le abrió puertas para que lo hablara, Wow. le dio oportunidad. Antes de levantarse las rodillas, ya el terreno estaba preparado para que él comenzara a hablar, Wow. para que comenzara a hablar. Ayer compartíamos una cita de Elena de White que volveremos a compartirle con usted de por qué Dios dejó o permitió que las cosas se dieran así, Ujú. por un despertar religioso, porque usted Ujú. sabe que hasta que usted no es removido con algo, usted como que no Ujú. despierta en Ujú. su letargo espiritual. Así es. Hay gente que está en la iglesia o que es un creyente, pero está como que Cristo Ujú. nunca vendrá. Ujú. Pero como está de moda estar en una iglesia o Ujú. adorar, pues usted se mete, pero sigue como que Ujú. Cristo nunca viene. Y Ujú. cuando digo que sigue como que Cristo nunca viene, eso en su vida Sí, espiritual. en la actitud, Yo no estoy así es. hablando en que usted trabaje como que Ujú. Cristo nunca viene, eso está bien. Ujú. Yo estoy hablando en su preparación espiritual. Sí, porque Necesitaba esa examinación, ¿verdad? Examinarse la gente de ese espiritualmente. momento necesitaba Mm. examinarse de Ujú. forma especial. Así que Y de hecho, Denis, eso fuera bastante bueno que usted viviera a la expectativa de la venida de es Jesús. correcto. Que si viene hoy, como dice el cantito, si viene mañana, Que usted venga hoy o que esté venga mañana. listo para recibir al Señor, que seamos mejores esposos, que Es seamos correcto. mejores personas, que volvamos al primer amor. Así cuando usted conoció a Jesús, que se levantaba de madrugada, que oraba. Yo no sé cómo fue su experiencia cuando usted conoció a Jesús,
cómo fueron esos momentos. Pero a veces, Denny, entramos, como tú decías, a ese letargo espiritual, nos dejamos llevar por el estrés de la vida, por Así las es. actividades, y no se ocupa tiempo para estudiar la Biblia, para orar. Y qué bueno que nosotros tengamos ese despertar que hubo en ese momento donde la gente dedicó tanto tiempo, noches enteras a estudiar la Biblia, Es noches correcto. enteras para orar. Necesitamos volver otra vez A a ese ese. despertar. Bueno, ahí Ujú. nos escriben en la caja de comentarios, dice que claro que quiere ver, y Dice dice Nora que Nora ella que anhela. quiere ver a su familia en el reino de los cielos. Claro que sí, Así es. eso es correcto. Y Denis, tú te imaginas en el cielo buscando a un ser querido, tú buscando a un hijo, buscando a un familiar, ¿dónde está? Así que eso, yo creo que Dios tiene que borrar eso de la memoria, pero ahora tenemos el tiempo de decirle, mira, yo quisiera estar contigo en el cielo. Es correcto, así es. Así que a Guillermo Miller se le da la oportunidad de hablar de la segunda venida de Cristo. Ujú. A usted también, amigo y amigo oyente, Dios le da oportunidades de hablar a otros, Ujú. hablar a su familia, en una reunión familiar. De repente le dicen, bueno, como usted es el cristiano, ore usted. Gloria a Dios. Damas y caballeros, esa es la oportunidad para dejar caer algo Amén. espiritual allí. Amén. O en su trabajo, de repente le dan la oportunidad para decir algo, hablar en alguna actividad. Ese es el momento de Tenga el dejar caer devocional. algo, ¿verdad? De Ujú, interés. ujú. Así como Dios abrió puertas de oportunidad para que escuchara a la gente, hubiera hambre, también Dios le abre puerta a usted para que usted pueda hablarle a otros y Ujú. se despierte interés, como pasó con Heinz, que cuando escucha a Miller hablar, dice, usted tiene que decir esto en otros lugares. La Wow. gente debe saberlo. Dios está abriéndole oportunidad a usted. Amén. Aprovechela. Es probable que Amén. hoy usted tenga que hablarle a Tengo que alguien predicar. Así es. cerca de usted, en su trabajo, en la zona donde vive, dentro de la familia, con algún texto de WhatsApp. Dios también le da la oportunidad a usted de poder enviarle un enlace como este a alguien que necesita estar preparado para la Amén. segunda venida o alguien que usted necesita despertar. Hay cristianos, ¿verdad?, que están alejados, que Ujú. están, como uno dice, frío. Ay, ay, ay. Entonces necesita usted despertarlo con contenidos como esto y usted tiene la oportunidad de hacerlo. Mira esto para que puedas despertar. La cita que leíamos ayer, cuando hablábamos de Guillermo Miller, de Elena de White, que quisiera yo ponérsela otra vez para que usted la pueda tener aquí, de por qué se dieron las cosas así en Conflicto de los Siglos, la página 352, ahí Así es. necesitaba un despertar. Nos dice que Dios cumplió su propósito misericordioso, permitiendo que el juicio fuese proclamado precisamente como lo fue. El gran día era inminente y en la providencia de Dios, el pueblo fue probado tocante a un tiempo fijo a fin de que se les revelase lo que había en sus corazones. El mensaje tenía por objeto probar y purificar la iglesia. Los hombres debían ser inducidos a ver si sus afectos pendían de las cosas de este mundo o de Cristo y del cielo. Así es. Ellos profesaban amar al Salvador, debían pues probar ese amor. Estarían dispuestos a renunciar a sus esperanzas y ambiciones mundanales para saludar el gozo del advenimiento del Señor. El mensaje tenía por objeto hacerle ver su verdadero estado espiritual. Fue enviado misericordiosamente para despertarlos a fin de que buscasen al Señor con arrepentimiento y humillación. Así es. Por esto se da ese despertar, un Ujú, despertar, ujú, como bien lo establecía el mensaje del primer ángel allí, llamando la atención ujú, de que el día del juicio había llegado ujú, y que necesitábamos adorar a ujú, Dios. Es probable que estemos hablando para alguien que está muy afanado solo en ujú. el trabajo. En el día a De día. hecho, Ujú, de hecho, tal vez no va a los cultos regulares de la iglesia porque está agotado, ujú, está agotada. Y es necesario llamar la atención ujú. a que el Señor viene pronto y usted debe adorarle, debe estar listo, porque Amén. usted no se va a consagrar de la noche a la mañana, no va a estar preparado espiritualmente de la noche a la mañana. Ujú, Es como ir a un gimnasio. ujú, Usted no se pone fuerte
por ir un solo día o Oh, por ir esporádicamente. imposible, Si imposible. usted ve a alguien fuerte, Dije, ¿cuándo fue? Un día. usted no puede solamente decir, bueno, voy a ir para ponerme como ese que está allí. No, Eso fue usted tiempo, necesita sistemáticamente, preparo. ¿verdad? Así Tomar es, el tiempo, prepararse. Así es la vida espiritual, así debe es, ejercitarse constantemente. Estoy así. hablando tal vez para alguien que mensajes como este deben llamar su atención Ujú. para prepararse espiritualmente porque no está dedicando tiempo al estudio de la Biblia ni a la oración. ¿Cuándo fue la última vez que usted se postró a orar Ujú, y a conversar con Dios de ujú. las cosas, ¿verdad?, que le preocupan de su vida espiritual? ¿Cuándo Ajá. fue la ¿Cuánto última tiempo ha vez? durado? ¿5 minutos, 10, 15? Correcto, porque los ¿Cuánto? afanes del Ujú, mundo pueden arroparla. La Biblia ujú, nos habla de eso. ujú. Pueden arroparnos y podemos perder de vista el objetivo, que es llegar al reino de los cielos para vivir con Cristo Jesús. Así que Guillermo Miller comenzó a despertar a la gente en ese tiempo, a las diferentes denominaciones ahí, y se comenzaron a unir en el advenimiento y miles de personas venían constantemente. Mencionamos algunos personajes históricos que uno conoce sus nombres. Por Así es. ejemplo, le mencioné a un personaje que en el 1842 escuchó uh, la campaña evangelística, por así decir, Ujú. de Guillermo Miller, y ese personaje entonces dio una conferencia de una semana, se bautizaron 60. Sí, porque se convertían por centenas, por decenas, Luego dio familias una de enteras. 6 semanas y se Sí, bautizaron 1000, sí. y luego entonces le consagraron allí para el ministerio, él predicando arduamente, y llegó a ser presidente de la Ah, Iglesia Adventista del ya Séptimo sé Día. a quién te ¿Alguien me puede refieres. escribir ese personaje, verdad? Sí. Si usted está allí y lo recuerda, escríbame cuál ¿Quién fue se ese convierte por las personaje. campañas de Miller? Se convierte Ujú, en las campañas de Miller y era un profesor, tenía 21 años de un edad. muchachito. Así que cuando él escucha, deja de dar clase y dice, esto hay que decirlo pronto. Ujú. Y comienza entonces a unirse a la serie de predicadores en ese momento arduamente. Y aunque en algunos lugares no le iba bien, pero él seguía adelante. ¿A quién nos estamos refiriendo? ¿Alguien lo recuerda? Quiero ver Ah. cómo está su memoria, ¿verdad? ¿Cómo está usted recordando? ¿Qué personaje estoy diciendo, convertido en el 1842, era maestro? Dice Fanet, sí, Dice muy bien, Fanet Fanet, aquí, dice Jaime Jaime White, White, correcto. Muy bien, excelente, dice Isabel Jaime White, es correcto, así es. muy bien, Por eso es que hay que predicar la venida del Señor, porque muy uno no bien. sabe, ¿verdad?, quién El puede allí, esposo de Elena, el ¿verdad? esposo de Elena. Todavía no era esposo, pero llegó a serlo. Muy bien, esa es la idea, que usted pueda relacionar la historia, pueda dominarlo. Jaime White, ¿verdad? Ujú, Ahí también lo hizo de esa manera. ujú. También recuerda usted el personaje, y voy a ir allí A ver, eh, dando oportunidad de que usted pueda recordar, así es, ejercitarlo. así es. Bueno, una de las cosas que se recomienda en este tiempo es ejercitar la Claro, hay que memoria, ejercitar la porque mente. ya no se usa a menudo, porque usted ya no memoriza los números No, telefónicos, no, usted ya ni lo las busca, direcciones, Denny. Usted ve que usted ni pone la, hasta un GPS, pone señores. el GPS, Así, el correcto. GPS. Uno Usted tiene no, que de vez en cuando, hay que ejercitarla. exacto. Hay que ejercitar. Ya usted ya no mira algunos teléfonos, ya usted le habla y le dice solamente llámame a fulano. Usted no sabe ni Sí, siquiera cómo sí, ¿y comienza. dónde? Ajá. Es que usted no está ejercitando. Quiero ejercitar la memoria Hay que con usted. ejercitar la memoria. Ujú. Hablábamos también de un personaje crucial en esto de hablar de la segunda venida de Jesús en ese tiempo, ¿verdad? Y quién fue quien comenzó a decir por qué, según el calendario judío, caía el 22 de octubre de 1844, que en una reunión de José Bate, una dama le dijo, déjenlo hablar, que este hombre tiene una verdad. ¿Cuál fue ese personaje? Aunque no lo escriba correctamente, pero diga lo que lo vamos a leer como usted lo escriba. ¿Cuál fue ese personaje? Porque la fecha de 22 de octubre de 1844 no la puso Guillermo Miller. Sí, nuestros Así que, colaboradores allí ¿quién fue determinaron. Ujú. ese personaje que también se convirtió en una campaña de 1842, en esas cruzadas interesantes que estaban ocurriendo en ese momento de estado por estado con la Ujú. carpa, ¿verdad? ¿Quién fue ese personaje? ¿Alguien me recuerda cómo se llamaba el personaje que habló de el 22 de octubre de 1844 con exactitud? Iron Me dicen Iron Edson. Edson, no era Iron Edson entra exactamente después,
pero alguien recuerda ese Ajá. personaje, ¿verdad? Sí, sí. Ayúdanos Ese, allí. ese personaje tiene un nombre de un libro de la Biblia, ¿verdad? Que Ujú, escribió, ujú. que tiene primera y segunda. Ese personaje tiene ese nombre allí. ¿Recuerdan allí? ¿Quién fue ese que comenzó a hablar? Yo quiero ver cómo Vamos a están ver, sus mentes y los que han estado atentos atentos para a la también que lección. puedan hablar y aportar en su escuela sabática Así también es. Pero mañana. ayúdanos, Denis, ayúdanos allí. ¿Quién Usted era ese recuerda ese personaje? personaje de Samuel Snow. Así, Él Samuel Snow. habla del Mm, 22 de octubre de 1844 y ok. da las razones de Ujú, por qué. Y la gente entonces comienza con empeño ujú. a promover la fecha de forma especial. Así es. Bueno, cuando se comprendió este detalle, usted recordará Ujú. la cronología que colocamos, ¿verdad? De ah, cómo se fue cumpliendo Así es. la profecía de las 2300 Y tardes y mañanas. así es el texto o el versículo que tomó allí Guillermo Miller, determinadas, ¿verdad? Que están cortadas, 70 semanas están contadas. Ambos Cortada, ¿verdad? periodos comienzan Tomada de la profecía completa. en el mismo momento. Es correcto. Cuando se dice determinada, es la palabra cortada, tomada de algo más grande. Ujú, 70 semanas están cortadas o restadas de los 2300 días o ujú, años. Y ujú. ahí usted tiene una ¿Cuán- idea ujú, de cuándo comenzó y por qué. Ya ujú, usted tiene la cita um, tomada de la carta ujú, donde daba ese decreto que se le mencionó a Daniel el ángel. ujú, El ángel le menciona a Daniel, el ángel regresa porque no se lo había explicado. ujú, El padre manda otra vez al ángel para explicarle a Daniel porque Daniel enfermó, ujú, porque no comprendía. ujú. Entonces el ángel regresa y le explica esta profecía interesante de las 2300 tardes y mañana. Así es. ¿Alguien recuerda la cita donde dice el decreto de Artajerjes, que fue el tercer decreto, verdad? ¿Alguien lo O sea, recuerda ¿cuál esta es el cita? versículo que confirma allí el inicio, el ¿Cuál es decreto de el libro, Artajerjes? verdad? Donde dice Cuando se le da la donde orden. podemos tomar para Ujú. contar, porque uno puede escuchar toda la cronología, pero ¿y de dónde? Uno puede preguntarse, ¿y de dónde es que están ¿De dónde saliendo se esos parte toda cálculos? esa ¿De fecha? ¿De dónde es que salen dónde? eso? Bueno, pues ¿Qué texto se usa? parte importante es que usted pueda tal vez recordar eso, ¿verdad? Wilson nos dice que Que fue el comienza en el 457. Muy 457 bien. y la pregunta sería, ¿de dónde la tomamos? Y Dice Deida Deida que dice, del del libro libro de de Esdras, es Esdras. correcto, Muy del libro bien, de del Esdras. libro de Esdras. Usted lo podrá tomar desde el capítulo 6 para que vea la narrativa del texto, pero básicamente usted va a encontrar la carta en el capítulo 7 allí. Es Ujú, correcto. Isabel nos dice que empieza en el 457 antes de 457. Cristo. Habla de ese decreto Ujú, que se le da para restaurar los muros de Jerusalén. ujú, Y comienza a hablar de la primera semana, luego de las 62 semanas, ujú, que hacen 69, ¿verdad? Y ujú. luego una última semana que ya leímos, que a mitad de esa semana, pues se le quita la vida al Mesías y lo que faltaba para la semana, esos 3 años y Era. medios, Ujú, ¿verdad? Porque recuerde que cuando hablamos de semana, ujú, si una semana tiene 7 días, serían 7 años. ujú, Entonces pasa lo que vemos allí en pantalla ujú. para que se cumpliera el año 34, donde terminan las Con, 70 semanas con el apedreamiento de con el Esteban. Así apedramiento es, mira de allí en la imagen. allí, que es donde ya se cierra el evangelio para el pueblo judío y pasa a los gentiles, es decir, a los que no son judíos ahí. Los discípulos son dispersados y también Pablo juega un papel importante en la historia. Y luego vemos que quedaron 1810 años Ujú, donde ocurre todo lo que hemos estado estudiando desde la semana pasada, lo que tiene que ver la Edad Media, ¿verdad? La Edad Oscura y ujú, demás, esa persecución a la iglesia, a los creyentes, esa persecución para destruir los escritos de la Biblia, ujú, hablando de los dos testigos, ¿verdad? ujú. Esa persecución hasta, bueno, que termina en el 1798, esa persecución, le quita ese poder el general Berthiel, apresa al Papa Pío VI y eso se detiene. Es lo que luego, en otra oportunidad, estudiaríamos la herida mortal que se le da a la bestia, la herida mortal, se le da a la bestia allí,
que ocurre en el 1798 cuando se apresa, Mm, pero que luego va tomando su poder, ujú, mm, Ya en 1844, ujú. que es el evento, ¿verdad?, que hemos estado Allí, que contando, es el último punto allá. la Ok. purificación del santuario celestial, Mm, que usted encuentra en Hebreos, el capítulo 9, ¿verdad?, que narra de que hay un santuario en el cielo. ujú. Estas cosas luego la vieron personajes que oraban con empeño y con lágrimas. O sea, Un personaje que usted mencionó allí, que fue Iron Edson, ujú, oró con empeño, ¿verdad? ujú, En el granero, ujú. orando para que Dios le Sí, explicara, Señor, pero pero esperábamos tu venida, ¿qué habrá pasado? ¿Qué entendimos wow. mal? Ujú. Cuando usted no entienda algo en las Sagradas Hay que orar. Escrituras, Ujú. ore, ore. Amén. Ellos fueron a orar. Ujú. Y mientras estaban allí, que terminaron de orar, él y dos amigos más, y luego se fueron caminando, Iron Edson queda detrás y recibe una visión. Wow. El En el amigo mismo de él, momento. sí, el amigo Ujú, de él ujú. se queda hablando y va caminando, así nos narran los historiadores. Él iba con su amigo al lado y estaba Sí, como, wow, sí. Edson, ¿qué habrá pasado? ¿Qué hemos entendido mal? Y está, usted Ujú. recuerda como esta historia Sí. narrada en la Biblia con los dos discípulos que se encuentran con Jesús, Ajá. que van En caminando, no lo En conocen, ¿verdad? Emmaus. Ujú, Camino a Maús. ujú, Este amigo de Edson va conversando con él y sigue el camino. ujú. Y Edson se detiene y ve la visión de lo que está Wow. pasando en el cielo, de lo que él había pedido Poderoso. que quería entender. Y el Ujú. amigo sigue hablando, oye, Edson, ay, qué tristeza. Y tú sabes que fulano vendió Que su yo vendí finca mi y que tierra fulano aquello. y yo Y él sigue hablando, pero Edson se queda detrás allí, Aleluya, gloria a Dios. recibiendo una visión y viendo cómo el Señor pasa del lugar santo en el santuario. Ujú. Estamos hablando de la estructura del santuario, ¿verdad? Del lugar santo al lugar santísimo, para entonces comenzar Wow. un proceso que era de Ujú. juicio, como Así, pasaba en la antigüedad. así es. Cuando él ve esto y lo ve por completo, el amigo que se fue Ujú, caminando delante, ujú. luego se detiene y mira que Edson no está al lado de él y dice, pero Edson, ¿y qué te ha pasado? Aleluya. Y él entonces dice, el Señor me ha revelado Gloria a qué Dios. es lo que ha acontecido el 22 de octubre de Del este mil año, ochocientos cuarenta y cuatro. Así 1844. es. Y entonces allí comienzan a estudiar con empeño lo que Dios le mostró a él. Wow. No fue que él salió y dijo, ya me soñé esto, lo Eso fue comienza a el mismo comprobarlo Espíritu con la Santo. Biblia Así y es. buscan hebreos y se dan cuenta que sí, que hay un Wow. santuario en el Aleluya, cielo. gloria a Dios. Y bueno, Jaime White comienza a estudiar, José Bay comienza a estudiar, Elena White comienza a recibir visiones de confirmación en estas reuniones que ellos Wow. comenzaron a hacer de estudio, Gloria a Dios. y comienza a organizarse la iglesia adventista del séptimo día Wow. y colocando sus primeras doctrinas, que fue la del sábado, fue la del santuario, Ujú. que reciben esta noticia. La noticia del sábado llega a ellos de una forma impresionante. Un personaje llamado Frederick Wheeler, ¿verdad? Ujú. Está en una iglesia, llega la señora Raquel, lo Ujú. escucha en una santa cena, un domingo, Wow. ella llega en una santa cena Ujú. y Frederick Wheeler está hablando Ujú. de obedecer los mandamientos y que nadie que no esté obedeciendo los mandamientos no debiera comer, dice él en el culto. Él está dirigiendo una santa cena y Raquel lo está escuchando Ujú. y impresionado, Raquel le dice que si es así, él no debiera tomarla. Un Ay, ay, impacto para tremendo. ese pastor llamado Frederick ¿Te Wheeler. imaginas? A la semana siguiente, entonces, Frederick Wheeler visita Ujú. a Raquel y a su hija, que fueron las que visitaron la iglesia en la Santa Cena, y Tremendo. entonces Frederick Wheeler le dice que por qué lo miraba así, tan ¿Por expectante de qué lo le que estaba dijo eso? sucediendo. Entonces Raquel le dice, bueno, yo le escuché a usted hablar de que todo el que participaba del pacto debiera ser un obediente de los mandamientos del Señor. Y él dice, Sí, sí, yo dije eso. Entonces, si todo el que participa del pacto debiera ser un sí, obediente a los mandamientos, sí. usted no debiera participar. Ay, 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 Oh, ay. al pastor de la iglesia, ¿verdad? Y él le dijo, pero Tremendo. ¿por qué? Y entonces allí ella comienza a hablarle del sábado. Él toma la verdad del sábado, se toma una semana Ujú, para estudiarlo allí y luego lo lleva a su iglesia. ujú, Y la iglesia entonces comienza a adorar el sábado. Él le explica a un amigo también y comenzaron ujú, allí. Luego José Bey
viaja para encontrarse, Ujú. porque leyó las publicaciones que había hecho Frederick Wheeler y Joseph Bate. Entonces va y le visita en su casa, pero no le visitó a Ujú. una distancia, no, viajó varios días Wow, a caballo, en tren, y cuando wow. se terminó la facilidad de viajar en caballo, en tren, entonces se fue Caminó, a pie y caminó kilómetros allí. llegó de madrugada. Los historiadores dicen que llegó después de las 12 de la noche a la casa de Frederick Wheeler y tocó la puerta. Poderoso. Frederick Wheeler, su esposa y sus hijos estaban durmiendo y, Claro, esa hora. y él abre la puerta para ver quién Sí, está quién estaba tocando esa tocando hora? con ese empeño. Miren lo que era el querer Ese, conocer la verdad. así Querer es. conocerlo. O sea, Sí, viaja a pie sí. El que y quiere llega de conocer a madrugada Jesús. porque vio esa publicación y dice, oye, yo tengo Oye, que yo quiero hablar conocer a para que Jesús. esa persona me explique qué es lo que está Wow, escribiendo y de qué se trata. wow. Y José Bey toca de madrugada. Frederick Wheeler le abre la puerta y él se presenta y le dice que ha venido por lo que ha visto de las publicaciones de él y que quiere aprender más acerca de eso de la verdad del sábado. Ujú. Sus hijos estaban escuchando de madrugada porque imagínense, llegó alguien a hablar con el papá, sus hijos estaban escuchando y después de la explicación que el pastor Frederick Wheeler le da a José Bate, sus hijos Wow, luego se lo explicaron a los amigos de ellos. Oiga esto, wow, qué gloria a interesante. Dios. Allí, como su padre lo había explicado a Bate. Bate estaba tan interesado que cuando Se Frederick nota. Wheeler se fue a trabajar a la finca, él se fue a ayudarle para que le siguiera contando. Wow, gloria a Dios. Cuando terminó de contarle, ¿verdad? Y él ayudarle en la finca, al final de la semana, José Bate regresa. Ujú. Allí es donde en los clubes también se mencionan estas partes y la historia, porque se destaca bien, cuando un amigo de Bate, al él cruzar el puerto, Ujú. cruzando el puente, él siempre traía noticias del mar, porque Bate era un capitán de barco Un capitán, claro. que había conseguido buen Ujú, dinero con esto, ¿verdad? Y ujú, invirtió en la predicación del evangelio la mayoría de sus recursos alcanzados en el mar. ujú. Lo invirtió allí. Los historiadores dicen que gran parte de la fortuna que Bate había adquirido trabajando en el mar, la invirtió para la predicación del evangelio. No escatimó esfuerzo. Ujú, Así que cuando él está cruzando, ujú. le preguntan, como él siempre traía noticias del Del mar, mar, claro. le preguntan cuando lo ven, porque tenían ya una semana que no lo veían, y le dicen, Capitán Bate, ¿qué noticias nos trae del mar? Entonces él responde, la noticia que traigo es que el sábado es el día del Señor. Aleluya, gloria a Entonces Dios. allí, cuando ese que recibió esto, estudió con él una semana, porque no lo Wow. comprendió. ¿Cómo así? ¿Cómo que el ¿Cómo que el sábado sábado es es el el día día del del Señor? ¿Qué Señor? noticia es esta? Y Bate toma una semana para explicarle y allí comienza Wow. a formarse lo que era la doctrina del día del Señor, junto Así. con lo que había traído Edson de el santuario. Estas son las Wow, cosas que comenzaron a poderoso, formar la organización poderoso. adventista. Y Gloria a yo le Dios. di algunas citas y yo quiero ver si usted recuerda una cita que le di de Apocalipsis donde nos destaca que la iglesia adventista no es una iglesia que salió del protestantismo, Ujú. sino una iglesia profética, Que sale de la profecía. donde Ujú, después de comerse el libro amargo, ujú. Fue dulce dulce. y amargo, Ujú, agridulce, ¿verdad? ujú, Porque primero fue dulce y después amargo por la noticia. La noticia del advenimiento le fue dulce a todo el mundo. Y luego le amargó en el vientre ujú, porque no llegó, ¿verdad? Porque ujú, fue mal interpretado. Pero luego se dice que lo vuelva a contar otra vez ujú. ese balón se le pasa a la organización que estaba allí porque nadie creyó en un santuario en el cielo. Nadie lo creyó. Cuando Ujú, estaban allí bautistas, presbiterianos ujú, y otros más, que eran los que estaban esperando el advenimiento, cuando Edson habla de un santuario en el cielo, no creen eso. Algunos dejan de creer en Dios, dejan de creer en su venida, se forman otros movimientos. Nadie cree en eso. Quienes creen en esto son los adventistas del séptimo día que comienzan a estudiarlo con profundidad ujú. y toman Wow, entonces el balón y dicen, nosotros volveremos a profetizar otra vez. gloria a Y Dios. dice, hay un santuario en el cielo y está Aleluya. ocurriendo este tipo de purificación. Yo le di una cita. ¿Dónde se encuentra esta cita? Yo quiero que usted la ponga allí. ¿Dónde se Gloria encuentra a esta Dios. cita? Gloria a Dios. Ahí algunos nos están escribiendo diciendo gloria a Gloria a Dios. Dios. Está ahí nuestro gran amigo, el pastor Tulio Terrero. Dios le bendiga, mi querido pastor. Ahí está Olare diciendo poderoso. ¿Alguien recuerda esa cita donde
es donde tomamos el balón y vuelve a profetizar. Ahí Pablo dice, gloria a Dios por eso. Apocalipsis no es, Apocalipsis 10 y 19, exacto, está ahí en Apocalipsis 10. Cuando usted va a Apocalipsis 10, el versículo 11, usted va a encontrar donde se le pide que vuelva a profetizar otra vez ahí. Y ahí Daniel también, ahí está. Tomamos el balón y comenzamos entonces a hablar de esto, de que hay un santuario en el cielo y lo que está ocurriendo hoy. Exactamente. Si usted ve el santuario terrenal, en el día del juicio todo el mundo tenía que estar a cuentas con Dios, porque el sacerdote entraba ese día del Yom Kippur, ¿verdad? O día de la purificación. Por eso el texto de Daniel decía, será purificado. La palabra ahí de la purificación, el día de la purificación para los israelitas era sinónimo de juicio. Así que cuando yo decía mañana es día de purificación, eso era sinónimo de juicio. Sinónimo de juicio. Así que cuando Daniel habla de que será purificado, estaba hablando de juicio. Estaba hablando de juicio. Cuando usted va en el santuario, usted lo compara el santuario que había en la tierra, el santuario en ese día de juicio, todo el mundo tenía que estar a cuenta, si no era expulsado, cortado, ¿verdad? Eliminado del pueblo. Todo el mundo, incluyendo el sacerdote, que entraba con campanas, ¿verdad? Para sonar, porque si él mismo no estaba a cuenta, podía morir y había que alarlo. Había que alarlo. No hay un registro históricamente que hayamos encontrado hasta ahora, ¿verdad? De que hayan sacado a alguien, ¿verdad? Hayan sacado a alguien allí al lado, pero sí era parte del ritual ponerle campanas, una soga para alarlo, si él no estaba a cuentas con Dios, porque era un juicio. Cuando él entraba al lugar santísimo, el sacerdote, era para expiar los pecados del pueblo, revisar, pasar revista. Según lo que ellos encuentran, Aaron Edson, los demás que estaban allí, Jaime White y los demás que están estudiando, ven en el libro de Hebreos el santuario en el cielo y ven el proceso y se dan cuenta que el sumo sacerdote ahora es Cristo. Aleluya. Y que él entra a ese lugar santísimo. Porque en la antigüedad el sacerdote entraba, pero ahora entra el sacerdote que es Cristo al lugar santísimo para interceder por los hombres y comienza una experiencia de revisión de las vidas de las personas, que están siendo revisadas hasta ahora. Ya los que murieron, pues terminó su revisión. Terminó su revisión porque se acabó su oportunidad. Después de la muerte no hay oportunidad, de verdad. Eso es lo que está ocurriendo ahora, que se entendió mal el lugar en los tiempos de Guillermo Miller allí. Y hay una promesa fortalecida con esto. Así que, Marilena, a manera de conclusión, podemos decir que lo que hemos aprendido básicamente en esto de esta lección de abrazar la esperanza. Es que Jesús volverá. Como nos dice en San Juan 14, 1 al 3, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así nos fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Así que tenemos que motivarnos con esa esperanza, como dijo Jesús, ¿verdad? Antes de ascender al cielo. ¿Alguien puede escribir amén con esta esperanza? Jesús estaba preocupado por sus discípulos allí y le dijo, no se turben, no se preocupen. Jesús está preocupado por nosotros y nos dice, no se preocupen. Y te dice, alma mía, no se turbe. El cielo hoy está ocupado en preparar un lugar para ti. Eso es lo que está haciendo el cielo. Está ocupado en preparar una morada especial para cada uno de los hijos del Señor. Ahí así que si tú no tienes una casa ahora, tú tienes que saber que el Señor está haciendo una casa que será por la eternidad. Alabado el nombre del Señor. Ahí están escribiendo amén, amén. El rey viene, dice el pastor tuyo. Gloria a Dios. Así es. Gloria a Dios. O sea, el Señor vio preocupado a los discípulos y dijo, no se turben, no señores. No se preocupen. Que yo lo que voy allá arriba es a prepararle una casa. A prepararle un lugar allí. Amén. El Señor está preparando un lugar a usted. Y no se preocupe por el inicial. Porque eso está cubierto. Esa paga. Eso está cubierto. Y no se acumule por pronto, guardar oro, porque eso es asfalto en el cielo. Así es. Gloria a Dios. Así que esto lo aprendemos en esta semana. El Señor está preparando un lugar para nosotros. No se tiene que preocupar allí. Otra cosa que nosotros aprendemos en esta semana es que el mismo Jesús
que ascendió al cielo, asimismo va a venir, va a volver de forma visible. Hay características que usted debe saber para no dejarse engañar. Ese mismo Jesús que ascendió al cielo, asimismo va a volver. Y hay características que hemos mencionado, Marilena, y que no se deben olvidar. Lo primero es recordar que Jesús vendrá de forma personal, como dice el libro de los Hechos, ¿no? No es que lo van a presentar por la televisión. Jesús vendrá de forma visible. Dice la Biblia, todo ojo le verá, inclusive aquellos que le traspasaron. Gloria a Dios. Así que esto es así, son características que usted tiene que ver. Será un evento audible, un evento que será visto por todo el mundo, según lo describen allí en los evangelios. Claro que sí, Mateo 24 habla de esto, los versículos 23, el versículo 30, el 31 también. O sea, habla de que esto será audible, no es algo oculto, clandestino, claro que no. Y que no se puede poner fecha, como nos dice allí, porque del día y de la hora nadie sabe. Ya no hay profecías de tiempo. Así es, pero vendrá como un ladrón en la noche. Así que y lo maravilloso, María Elena, es que aprendimos esta semana también de que en ese evento de la venida del Señor habrá una resurrección de los muertos. Primera de Tesalonicenses leímos el capítulo 4, los versos 13 al 18, habla de esto. Se levantarán los que descansan en el Señor. ¿Alguien puede decir amén, por favor? Alguien puede decir amén. ¿Qué más? Mientras escriben en la caja de comentarios, ¿qué más aprendemos? Y que Dios tiene un calendario divino. Aprendimos esta semana esa cita bíblica de Daniel 8:14 y le dijo hasta las 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Y allí recordamos el método de Miller, donde él estudiaba la Biblia a profundidad. Y él decía que la Biblia es su propio intérprete. Alabado sea el nombre del Señor. Alguien puede escribir allí amén con estas verdades que hemos aprendido. Dice Deida, Maranata, Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Allí están Cristo viene. Usted lo cree así, amén. Cristo viene. Ese debería ser nuestro saludo. Maranata. Cristo viene. Cristo viene. Así es. Esto lo hemos aprendido esta semana. Cristo prepara un lugar para vosotros. Su venida será visible como lo vemos ver. Así vendrá Él también. No debemos dejarnos engañar. No ponga fecha. Y que Dios tiene el control de todas las cosas. Porque así lo que Dios promete, lo cumple. Totalmente. Recuerde usted lo que fue nuestro texto para memorizar esta semana, que nos da esperanza. Y yo quisiera volverlo a poner, Marilena, en pantalla. Ese texto que nos da esperanza a nosotros en esta semana. Y se dirá en aquel día, he aquí nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Alguien de los que está aquí le gustaría estar con su familia en el reino de los cielos? Es una promesa. Si todo se ha cumplido, ¿por qué no ha de cumplirse la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Si en el cronograma del calendario divino todo se ha cumplido, ¿por qué no ha de cumplirse la segunda venida? Dice el pastor Tulio Terrero, el rey viene. El así rey como dice campamento. Ese campamento que tenemos este viernes, nosotros tenemos un campamento que se llama así, el rey ya viene. Si usted está en los Estados Unidos, prepárese que tenemos un campamento especial titulado El Rey ya viene. Vamos a hablar de profecías bíblicas en ese campamento de Victory Lake, allí en la ciudad de Nueva York. Vamos a estar allí con un invitado especial hablando de profecías bíblicas. Y el rey viene, gloria a Dios. El rey ya viene en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, ahí está la gente escribiendo amén. ¿Quiere estar usted en el reino de los cielos? ¿Quiere estar usted en el reino de los cielos? ¿Cree usted, amigo oyente, que ha aprendido más acerca de su iglesia, de la iglesia adventista? ¿Que ha aprendido más usted acerca de la venida del Señor? Si aprendió algo más de lo que creía de Guillermo Miller o de lo que creía de la iglesia adventista, si es así,
escribe en la caja de comentarios aprendí. Amén. Si usted aprendió algo más de la venida del Señor, si aprendió Amén. algo más de lo que creía o había escuchado de Guillermo Miller y la organización, si usted aprendió, escribe en la caja de comentarios aprendí, Amén. porque la idea es de que su fe se pueda fortalecer con esto. Amén. Dice Rafaela Que aquí ha que sí, que aprendido. ha aprendido. Gloria a Dios. Amén. Deida dice sí, he aprendido. Amén. Gloria a Dice Dios. Paula, he aprendido. Alabado sea el Señor. ¿Alguien más aprendió? Amén. Gloria a Dios. Dice el pastor Tulio, ha aprendido allí. Pastor, bendiciones. Ha aprendido. Alabado sea el nombre del Señor. Damas y caballeros, ha sido un privilegio Así estudiar esta lección con ustedes. Nos Así encanta es. hablar de la iglesia, de la historia de la iglesia. Ujú. Nos encanta hablar de las profecías bíblicas Ujú. porque es algo que nos apasiona y que estudiamos diariamente. Allí nos encanta hablar de esto. Allí. Así es. Así que si usted fue bendecido, bendiga a otros compartiendo esto. ¿Cómo se hace esto? De manera digital. No olvide que las cosas digitales, usted debe darle al like, debe darle a me gusta, debe compartirlo y demás para que esto pueda llegar a otras personas Así es. también. No olvide eso.